Estimado doctor Roberto Benavides, reciba usted un cordial y afectuoso saludo de parte de Byron Quiroz. Voy a dar a conocer sobre el deber número 6 que usted solicitó sobre el parcial número 2. Se trata sobre el deber número 6, medidas de cautelares reales según el COIP. Voy a dar a conocer primeramente la definición. Primeramente, la definición y naturaleza jurídica de las medidas cautelares reales de fin de asegurar los derechos de una de las partes, generalmente el derecho a la propiedad, frente a la posibilidad de que la ejecución de una sentencia futura sea dificultada o imposible. Estas medidas se realizan directamente con la afectación de bienes materiales de la parte demandada, y un subjetivo es preservar, digamos, el valor de esos bienes durante el transcurso del proceso. De igual manera, voy a dar a conocer el proceso de términos más, digamos en este caso, el término más sencillo de las medidas cautelares reales, que son aquellas medidas provisionales que afectan, digamos en este caso, de forma directa o un bien concreto para evitar que el mismo sea ocultado, destruido, digamos, dilipitado, alineado de modo que se garantice la efectividad de una futura sentencia, que por ejemplo implique la restitución de un bien de cumplimiento de una obligación de carácter patrimonial. En este caso puedo decir que un juez, que la naturaleza jurídica de las medidas cautelares reales, carácter provisional. Las medidas cautelares reales son de naturaleza provisional, ya que su finalidad no es resolver el fondo del litigio, sino asegurar que el bien sobre el cual se dicta la medida que puede disponible para el cumplimiento de la sentencia que se dictará al final del proceso, es decir, que se adopten para preservar las efectos de una sentencia futuro. Entonces, los instrumentos de la garantía tienen un carácter garantizado o garantizador, pues buscan asegurar el que patrimonio del demandado no quede afectado antes que se dicte una sentencia, definitivamente garantizando hacia la efectividad de la relación o judicial que éstas tengan. Sin embargo, estas han venido siendo algunos afectos sobre el bien afectado. En las medidas cautelares reales que se afectan, es decir, un bien específico como una propiedad inmobiliaria o un bien inmueble que está en poder del demandado. Por ejemplo, se puede ordenar la embargación de un bien para que no sea vendido o transferido a otra persona durante el proceso. No constituye un pronunciamiento sobre el fondo de las medidas cautelares reales. No constituye una falla
o un fallo sobre el litigio principal. Es decir, no se está decidiendo quién tiene razón. En fondo del asunto, solo se está asegurando que los bienes del demandado no se alteren con el fin de que se puedan ejecutar la sentencia definitiva. De igual manera, las características instrumental proventivo pueden, digamos, asegurar, son medidas preventivas que pueden, sobre el fondo del asunto, su carácter preventivo, ya que intentan evitar que una parte afecte sus propios intereses patrimoniales durante el proceso. 6. La proporcionalidad necesidad de las medidas cautelares reales se deben ser proporcionales y adecuadas al caso, no deben ser excesivas de proporcionalidad en relación con el derecho que se pretenden proteger. Ejemplos comunes de medidas cautelares reales. En este caso, puedo indicar que los tipos de demandas cautelares reales con el COIP son algunas causas o también pueden ser las medidas cautelares reales, que son disposición adoptadas por un juez en un proceso judicial con el fin de asegurar los derechos de una de las partes, generalmente el derecho a la propiedad, frente a la posibilidad de que la ejecución de una sentencia futura sea dificultada o imposible. El estado medida se relacionan directamente con la afectación de bienes materiales de la parte demandada, y de su objetivo es preservar el valor de esos bienes. Durante el transcurso del proceso, en términos más sencillos, las medidas cautelares reales son aquellas medidas provisionales que se afectan de forma directa a un bien concreto para evitar que el mismo sea ocultado, destruido, dilapidado o alienado, de modo que en este caso, de modo que se garantice la efectividad de una factura sentencia que por ejemplo, implique las restricciones del bien o el cumplimiento de una obligación de carácter patrimonial. Secuestro. En el contexto del Código Orgánico Integral Penal COIP del Ecuador, el secuestro de bienes es una de las medidas cautelares reales previstas para asegurar la disponibilidad de los bienes del imputado durante el proceso penal. El secuestro busca garantizar que los bienes no sean alterados, ocultados, venidos o transferidos, y por lo tanto se asegure la efectividad de una futura sentencia que puede implicar la restitución de bienes a las víctimas o el cumplimiento de una reparación económica. De igual manera, la incautación se refiere a la precisión o retención de bienes que son
objetos de un delito o que están relacionados con el mismo, con el fin de preservar la evidencia y garantizar la reparación de los daños causados con él, en este caso con el incumplimiento de las sentencias judiciales, la incautación de bienes como medidas cautelares real en el COIP tiene un papel crucial en la preservación de las pruebas y en las garantías que las víctimas pueden recibir una reparación por los daños sufridos en esta medida. Puede ser utilizadas, por lo tanto, para asegurar los bienes relacionados con el delito como para evitar que el imputado disponga de los mismos antes que se dicte una sentencia. Además, la inecaución tiene un carácter preventivo y provisional, lo que significa que está sujeta a revisión durante el proceso judicial. Retención. La retención, en cambio, del bien en el COIP es una medida cautelar. Es una medida, digamos, cautelar que dispone de los mismos antes que se dicten una sentencia. Además, durante el proceso judicial, estos permiten asegurar ciertos bienes. De igual manera, en el COIP, con un papel crucial en la preservación de las pruebas, en las garantías de que las víctimas pueden revisar una reparación de los daños sufridos en esta medida, de que la víctima puede recibir una reparación por los daños sufridos en estas medidas. Pueden ser utilizados tanto para seguir los bienes relacionados con el delito como para evitar que el imputado disponga de los mismos antes que se dicten una sentencia. Además, la incautación tiene un carácter preventivo y provisional, lo que significa que está sujeto a revisión durante el proceso judicial. En la retención de los bienes del COIP, como lo mencionaba, era una medida cautelar real permitente asegurar ciertos bienes que son relevantes para la investigación, cumplimiento de una posibilidad sentencia. Su finalidad principal es evitar que los bienes sean alterados, destruidos o vendidos durante el proceso penal, garantizando, digamos, que esté disponible para cumplir con una eventual condena como medidas provinciales. Está sujeta a revisión, debe ser proporcional a los fines procesales judiciales del Código Orgánico Integral Penal del COI del Ecuador. En medidas cautelares reales son, digamos, aquellas que tienen muchas evidencias de una sentencia, en aquellas que afectan directamente a los bienes del imputado o procesado con el fin de asegurar la efectividad del proceso judicial, de la ejecución de una sentencia o de una de las medidas cautelares reales con digamos, que regula el COIP en la retención de los bienes que se aplican para preservar
los determinados bienes que pueden ser relevantes en la investigación con el proceso judicial. Eso, bueno, eso le puedo explicar. Voy a dar a explicar sobre la retención de los bienes en el COI. Es una medida cautelar real que permite sentenciar. Su finalidad principal: evitar los bienes sean alterados, destruidos o vendidos durante el proceso penal, garantizar que en este disponible para cumplir con una eventual condena como medida provisional. Está sujeta a revisión y debe ser proporcional a los fines del proceso judicial. De la retención es una medida previsión de lo que significa. Eso puedo dar a explicar sobre la retención, esperando que esté bien. Y voy a dar a conocer también sobre la prohibición de enajenar. La prohibición sobre enajenar. Dice que la prohibición enajenar, en primer lugar, es una de las medidas cautelares reales previstas en el Código Orgánico Integral Penal del COIP del Ecuador. Esta medida tiene como objetivo impedir que el imputado disponga de ciertos bienes durante el proceso penal con el fin de garantizar que esos bienes no sean vendidos, transferidos de alguna manera, alterados mientras se resuelve el caso judicial. La medida se toma para reservar los bienes relacionados con la investigación, asegurar que el económico que podría afectar las reparaciones de los daños o el cumplimiento de una sentencia es una medida cautelar esencial en el COIP que garantiza los bienes imputados no sean vendidos, transferidos ni alterados durante el proceso judicial. De su objetivo es asegurar que los bienes permanezcan disponibles para el cumplimiento de una sentencia o para la reparación del daño causado a la víctima. Esta medida es ejecución de las sentencias, especialmente en casos donde los bienes son relevantes para la indemnización o incumplimiento de multas. Ahora voy a dar a conocer la inhabilitación o destrucción. La inhabilitación o destrucción de bienes del COI es medida cautelar real que busca prevenir que los bienes relacionados con los delitos sean utilizados de nuevo en actividades ilícitas, alterados o destruidas antes que el tribunal decida su destino. Es una medida extrema, se utiliza principalmente en casos de bienes peligrosos, productos falsificados, armas ilegales, sustancias ilícitas de bienes adquiridos mediante actividades criminales. En este caso, su aplicación tiene como objetivo
proteger administración de justicia, garantizar la seguridad pública y evitar el daño adicional que los bienes podrían causar. Se refieren a aquellos que afectan a los bienes del imputado con el fin de asegurar que el proceso judicial se desarrolle correctamente y que se garantice el cumplimiento de una sentencia. En caso de condena, entre estas medidas se encuentran la inhabilitación o destrucción de los bienes que tienen como objetivos impedir que los bienes relacionados con un delito sigan siendo utilizados o que se deshagan de ellos de manera que pueden afectar el curso de juicio utilizados o desde hagan. Eso puedo indicar. Voy a dar a conocer sobre la suspensión provisional de contratación. Dice, es una medida cautelar real del juicio del Código Orgánico Penal Integral, COIP del Ecuador. Esta medida busca prevenir que el imputado o procesado continúe con actividades comerciales o contractuales mientras que se resuelve su situación jurídica en el proceso penal. Se aplica cuando existan razones para perjudicando en curso del proceso, afectando a terceros mediante sus actividades comerciales durante la investigación o el juicio de la suspensión provisional de contratación. Es una medida cautelar real que limita la capacidad del imputado para celebrar el contrato ejecutado en relaciones comerciales durante el proceso penal. Su objetivo es prevenir que el imputado continúe realizando actividades que puedan dificultar el cumplimiento de una sentencia o causar perjuicios adicionales. Esta medida es implicable en casos de delitos económicos, corrupción o situaciones en las que las actividades comerciales del imputado pueden afectar negativamente el desarrollo de procesos judiciales o las víctimas, como todas las medidas cautelares de la suspensión de contratación es temporal y su duración depende de la evolución del proceso judicial. Inmovilización o congelamiento de bienes. Es una medida cautelar real prevista en el Código Orgánico Legal Penal
del Ecuador. Esta medida tiene como objetivo principalmente evitar que el imputado disponga de bienes que podrían ser relevantes para el cumplimiento de una sentencia, la, la reparación de los daños y las víctimas o el aseguramiento aseguramiento mientras aseguramiento de las medidas preventivas que garantizan que los bienes no sean, en este caso, que no sean responsabilidades civiles derivadas del delito. El congelamiento de una inmovilización es una medida preventiva que garantiza que los bienes no sean transferidos, vendidos o utilizados mientras dure el proceso penal. La inmovilización o congelamiento de bienes es una medida cautelar fundamental en el COIP para garantizar que los bienes imputados, lo disponible durante el proceso penal. Su principal objetivo es evitar que el imputado garantizando el respeto de los derechos fundamentales de las personas procesadas al mismo tiempo. Voy a dar a conocer el análisis de los derechos de los artículos específicos del COIP que regulan estas medidas. Los fundamentos normativos de las medidas cautelares reales en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador se basan en una serie de principios jurídicos y inclusión sobre el análisis de los artículos 165 al 171 del COI, proporcional a una estructura clara que precisa para aplicación de medidas cautelares reales. Estas medidas están diseñadas de la manera diseñadas para garantizar las efectividades del proceso penal, asegurar que de igual manera con el delito no sean inmovilizados, alterados o desaparezcan en proteger los derechos de las víctimas. Cada medida, secuestros, incaución, retención, inmovilización y prohibición de transferir, tiene un propósito específico y se ajusta a las circunstancias del caso para garantizar que la justicia se administre de manera equitativa y eficaz. El COIP establece que la imposición de estas medidas
son fundamentalmente para asegurar un proceso justo y equilibrado que respete tanto los derechos del imputado como los derechos e intereses de las víctimas y la efectividad del proceso judicial, la legalidad, proporcionalidad, de presunción de inocencia, imparcialidad, celeridad, dignidad humana, inmediación y la protección de las víctimas, que son pilares que alguien la aplicación de la presunción de inocencia, imparcialidad, celeridad dirigida, humana y mediación. De las víctimas son pilares que hay en aplicación de las medidas cautelares reales en marcos de derecho penal ecuatoriano. Voy a dar a conocer la proporcionalidad, razonabilidad debido a un proceso. Los principios de proporcionalidad, razonabilidad y debido proceso son fundamentales en el ámbito del derecho penal y se aplican de manera esencial al momento de adoptar medidas cautelares reales. Si en el ámbito del derecho penal es bien cierto que se aplica de manera esencial el momento adoptado medidas cautelares reales con el Código Orgánico Integral Penal, COI del Ecuador. Estos principios buscan garantizar un equilibrio entre el juicio del poder unitivo del Estado y la protección de los derechos fundamentales de las personas involucradas en el proceso penal. Los principios de proporcionalidad, racionalidad y de debido a procesos son proporcionalidad y racionalidad. Debido procesos son fundamentales para regular la adopción de medidas cautelares reales con el COIP. Estos principios protegen los derechos fundamentales del imputado, garantizando que las medidas adoptadas no sean desproporcionales, proporcionalidades arbitrarias ni injustas y que el proceso judicial sea transparente, justo y respetuoso de las garantías procesales. De igual manera, de este modo se asegura un equilibrio adecuado entre la necesidad de garantizar el cumplimiento de las justicias y el De igual manera, voy a dar a conocer sobre la análisis crítico. Bueno, aquí he podido hacer un análisis personal y crítico de los principios de la proporcionalidad, razonabilidad y debido proceso en el
contexto de las medidas cautelares reales del Código Orgánico Integral Penal COIP del Ecuador. Permite reflexionar sobre cómo estos principios se aplican en la, práctica judicial y él realmente cumple su objetivo de garantizar un equilibrio adecuado entre la efectividad del sistema de la justicia de igual manera la justicia y la protección de los derechos fundamentales de los imputados. Si bien es cierto, los principios de, de proporcionalidad, razonabilidad y debido al proceso son esenciales para aplicación de medidas cautelares. De igual manera voy a dar a conocer las ventajas de la aplicación de las medidas cautelares reales. La aplicación de las medidas cautelares dice que en real el marco Código Orgánico Integral Penal COI del Ecuador tiene varias ventajas, tanto para el sistema judicial como para la parte afectada del imputado, la víctima y la sociedad en general. Estas medidas son herramientas procesales que permiten asegurar los bienes o un derecho. Para tanto, digamos, en general, estas medidas son herramientas procesales que permiten asegurar los bienes de los derechos de, mientras que se desarrolla el proceso penal con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la sentencia, de la reparación de los daños y la correcta administración de la justicia. Las medidas cautelares reales son herramientas esenciales en el proceso penal que no permiten de igual manera alterados, escondidos o mal utilizados se protege el orden público, se contribuye a la efectividad del sistema judicial. Ahora voy a dar a conocer el problema práctico en su implementación. La implementación de las medidas cautelares reales en el marco del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador presentará varios. Voy a dar a conocer el problema práctico en su implementación. La implementación de las medidas cautelares reales en el marco Código Orgánico Integral Penal del COIP del Ecuador presenta varios problemas. Es así que las prácticas que se afectan las actividades y eficiencia de su implicación
Cerrando menús. Menú de contexto. Para navegar, pulse las flechas arriba o abajo. Menú de contexto. Para navegar, pulse las flechas arriba o abajo. Menú de contexto. Cerrando menús. Menú de contexto. Para navegar, pulse las flechas arriba o abajo. Cortar no disponible. Copiar no disponible.
Voy a dar a conocer las proporcionalidades, razonabilidad y debido proceso. Los principios de proporcionalidad, racionalidad y debido a un proceso son fundamentales en el ámbito del derecho penal y se aplican de la manera esencial al momento de adoptar medidas cautelares reales en el Código Orgánico Integral Penal del COIC del Ecuador. Estos principios buscan garantizar un equilibrio entre el ejercicio del poder punitivo y del Estado, la protección de los derechos fundamentales de las personas involucradas en el proceso penal, de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, debido a procesos. Son fundamentalmente la regular las adopciones de medidas cautelares reales con el COIP. Estos principios protegen los derechos fundamentales del imputado, garantizando que las medidas adoptadas no sean desproporcionadas, arbitrarias ni injustas en el proceso judicial, sean transparentes, justo y respetuoso de las garantías procesales. De este modo, de asegurar un equilibrio adecuado entre necesidad de garantizar el cumplimiento o de la justicia, el respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas. Eso puedo dar análisis. Voy a dar el análisis del crítico o de la crítica. Un análisis crítico de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y debido procesos en el contexto de las medidas cautelares reales del Código Orgánico Integral Penal del Código del Ecuador. Son aquellas que permiten reflexionar sobre cómo estos principios se aplican en la práctica judicial, si realmente cumplen su objetivo de garantizar un equilibrio adecuado entre las actividades del sistema de justicia y la protección de los derechos fundamentales de los imputados. Si bien los principios de proporcionalidad, racionalidad, debido a procesos son esenciales para la aplicación de las medidas cautelares reales del COIP, su efectividad depende de cómo se implementan en la práctica. La falta de claridad y la subjetividad en la interpretación de estos principios pueden dar lugar a abusos o decisiones desproporcionados que afectan injustamente los derechos del imputado. Es crucial que los jueces y el sistema judicial en general cuenten con normas más claras y criterios objetivos para la aplicación de estos principios, que se aseguren las medidas que sean siempre necesarias, proporcionalidades y justificadas por las circunstancias específicas de cada caso, respetando siempre las garantías procesales y de los derechos humanos. El COIP en el Ecuador tiene varias ventajas, tanto por el sistema judicial como por parte afectada de la imputada, la víctima y la
sociedad en general. Estas medidas son herramientas procesales que se permiten asegurar bienes, derechos, mientras que se desarrolla el proceso penal con los objetivos de garantizar el cumplimiento de la sentencia, de la reparación del daño y la correcta administración de justicia de las medidas cautelares reales, que son herramientas esenciales en el proceso penal que se permiten asegurar el cumplimiento de la justicia. De igual manera, proteger las víctimas, evitar la fuga de los alternativos escondidos con mal utilizados, se protege el orden público, se contribuye a la efectividad del sistema judicial y se favorecen la confianza de la ciudadanía en la administración justicia. Sin embargo, es esencial que estas medidas se apliquen con enfoque, equilibrio, respetando los derechos fundamentales de los imputados y asegurando que no se incurran en exceso o arbitrariedades. Ahora voy a dar a conocer los problemas prácticos en su implementación. La implementación de las medidas cautelares reales, dice en el marco del Código Orgánico Integral Penal del COIP, implementación del Ecuador presentan varias implementaciones o prácticas que afectan la efectividad y eficiencia de su aplicación, o a pesar de que estas medidas son cruciales para garantizar el incumplimiento de la justicia y la reparación de los daños y de la preservación de bienes, en la práctica se enfrentan a diversas dificultades. A continuación se exponen algunas de los principales problemas prácticos en su implementación. De la implementación de las medidas faltan recursos, la descoordinación entre autoridades, de las estrategias, de las evasiones por parte de imputados y la posible vulneración de los derechos superan estos desafíos. Requiere una mejor coordinación interinstitucional en una gestión eficiente de los recursos respetuosos, rigurosos de los derechos humanos y los principios procesales. Solo así se pueden garantizar que las medidas cautelares reales cumplan sus objetivos, asegurar la justicia y la reparación de los daños y el incumplimiento de la ley de manera efectiva y justa. Ahora voy a dar a conocer sobre el impacto de los derechos patrimoniales de los involucrados. La aplicación de las medidas cautelares reales en el contexto del Código Orgánico Integral Penal tiene un impacto significativo en los derechos patrimoniales de la persona involucrada, tanto en el caso de imputados como de terceros. Estas medidas están diseñadas para asegurar el cumplimiento de una futura sentencia o para garantizar la reparación del daño, pero su ejecución puede generar efectos adversos en el patrimonio de los objetivos afectados.
Voy a dar a conocer ahora sobre la conclusión o, como se dice, la reflexión sobre la importancia de las medidas cautelares reales en la eficiencia del proceso penal y en la reparación de los daños. Bueno, en primer lugar puedo decir que el proceso penal, su importancia radica en su capacidad para asegurar tanto la eficiencia del proceso judicial como la reparación del daño causado a las víctimas, contribuyendo al cumplimiento de la justicia en términos de responsabilidad, compensación a través de herramientas con la incautación, secuestros, retención y prohibición de enajenar bienes en el sistema penal, que buscan garantizar que en el caso de una eventual condena en la imputado no puede reparar del daño las víctimas. En las primer lugar, permiten la procesión de las pruebas, evitar la evaluación y bienes, asegura el cumplimiento de una futura demanda, condena. En segundo lugar, tiene un impacto crucial en la compensación de una futura condena. En seguridad lugar, tiene impacto crucial en la compensación económica de las víctimas, en la posibilidad de que se repare el daño de manera efectiva. No obstante, para que estas medidas cumplan su función de manera óptima, y deben ser implementadas con un enfoque que respete los principios proporcionalidad, razonabilidad y debido proceso, que también se acompañe de estrategias de gestión eficiente de los bienes incautados. Solo con una correcta administración y bienes de una aplicación eficiente de las justicias para las víctimas, con el respeto a los derechos imputados. Voy a dar a conocer la siguiente pregunta que me menciona: propuestas para mejorar sus aplicaciones en las prácticas judiciales ecuatorianas. Bueno, puedo indicar en primer lugar que las propuestas de aplicación de las medidas cautelares reales en el contexto de la justicia penal ecuatoriana presenta desafíos importantes que afectan tanto a la eficiencia del proceso judicial como a los derechos de los involucrados, aunque estas medidas son esenciales para garantizar la eficiencia del proceso y la reparación del daño a las víctimas. Su implementación enfrentan obstáculos prácticos, legales, logísticos. Por lo tanto, es necesario implementar ciertas mejoras en su aplicación para hacerlos más efectivos, justas y equitativas. A continuación, como se puede poner algunas recomendaciones para optimizar su implementación en las prácticas judiciales ecuatorianas. A las medidas cautelares reales, que son instrumentos clave para asegurar la eficiencia del proceso penal y la reparación del daño a la víctima en el sistema de la justicia ecuatoriana. No obstante, su aplicación práctica presentada
varios retos que deben ser abordados para mejorar su efectividad y garantizar que se respeten los derechos fundamentales de los involucrados y las propuestas aquí planteadas que incluyen mejorar las infraestructuras, garantías procesales de uso de tecnología y una mejor condición internacional que pueden contribuir significativamente a optimizar la aplicación de estas medidas, haciendo que el sistema judicial ecuatoriano sea más justo, transparente y eficaz. Eso puedo explicar sobre el deber número 6, esperando que usted me pueda calificar como usted lo estime conveniente y como usted me pueda ayudar. Muchas gracias, cordiales saludos.